Bueno, ahora sí, hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios como cada jueves por la oportunidad, el privilegio de poder llevar a cabo nuestro estudio bíblico. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Hoy vamos a estar en Salmos capítulo 29 y 30. 29 y 30. Así que vaya abriendo su Biblia en los Salmos. Salmos 29 y 30. Vamos a orar para encomendarnos a nuestro buen Dios y entonces comenzamos dándole lectura eh, a los salmos y iniciamos la explicación de los mismos. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que es podernos congregar como iglesia local, Padre Santo, para inquirir, para estudiar, para meditar, para ser edificados, Señor, en tu bendita palabra, confrontados, alertados. En fin, oh Dios, tu palabra cumple múltiples propósitos, Señor, en la vida de tus hijos, como también continúa siendo instrumental en la vida de aquellos que conforme a tu plan, a tu divina gracia, Padre, han de ser llamados al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único Dios, en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Te damos gracias en todo y por todo y te pedimos que una vez más que prepares nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, a toda justicia, que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta para poder no solo recibir la palabra asintiendo o estando de acuerdo con lo que ella dice, sino realmente si la hemos aceptado, si la hemos abrazado, si la creemos como palabra que es verdad, que es tu voluntad, que obedezcamos la misma, Señor. Pues tu palabra nos llama, nos insta a no ser solo oidores, sino hacedores de la misma. Te damos nuevamente gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. En ese bendito nombre, en el nombre de Jesucristo, oramos y damos gracias. Amén. Vamos a iniciar la lectura en el Salmo 29 y dice así la bendita palabra de Dios, Salmo 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hemos estado viendo en los Salmos que, aunque en el primer libro de los Salmos, básicamente la mayor cantidad de ellos se le atribuyen a David, no obstante hemos visto la cristología en esos salmos y es algo que debemos percatarnos, debemos tener en mente cuando leemos los salmos y algo que muy probable no le hemos prestado atención. Yo en mi caso, con toda honestidad, no había visto la importancia de los salmos, lo he dicho en otras ocasiones. Si uno iba a una cita o buscaba algún pasaje, porque el Nuevo Testamento así hacía alusión o referencia, pero no entendiendo la importancia de los mismos.
Los veía más como cánticos, como expresiones a veces de frustración, de enojo, de adoración, entre otras cosas. Pero vamos a ver, antes de entrar en la discusión del Salmo 29, ya que hemos estado diciendo que estos salmos muestran una cristología vasta, profunda, algunos elementos o algunos datos que encontramos en el Nuevo Testamento con relación a los salmos o a David. Vamos a iniciar en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y allí nos vamos a dirigir al versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Esto forma parte de uno de esos momentos en que Jesús, luego de la resurrección, se aparece a sus discípulos. Y mire lo que dice el Salmo, Lucas capítulo 24, versículo 44 con relación a los salmos. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, Jesús hablando, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. O sea, Jesús está diciendo que el Antiguo Testamento hablaba de él. Dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, en todo el Antiguo Testamento. En los salmos. Uno de los libros que más evidencia cómo David fue utilizado por el Señor para profetizar la resurrección, el juicio que vendría contra Israel, entre muchos otros aspectos, es el libro de Hechos y la carta a los Romanos. Así que vamos a iniciar en la carta a los Hechos. Ahora vamos al libro de los Hechos. Y vamos al capítulo 1. Antes de entrar al Salmo 29, lo que estamos viendo, que no lo habíamos hecho, es evidenciar y mostrar por qué hemos visto tanta cristología, por qué se entrelaza la historia de David, eventos de su vida particular, que no dudamos que sea él, obviamente, el autor, pero cómo lo que le sucedió está ligado a lo que habría de acontecer con relación al Mesías. Y en ocasiones David está hablando y sabemos que no puede estar hablando de él. ¿De quién habla? ¿Quién es ese justo? ¿Quién es ese Mesías, ese ungido? Ese ungido que vendría a traer salvación y que debía ser aclamado. Por ejemplo, en Salmos capítulo 2, no podía ser David. Es Cristo. Y así sucesivamente. ¿Quién sería aquel ungido que sería llamado por Dios en el Salmo 8? El Hijo del Hombre, al cual se le dio potestad sobre todas las cosas en los cielos, en la tierra. David, no estaba hablando de David. Sabemos que estaba hablando de Cristo y lo vimos el Salmo 8 dentro de la carta a los hebreos. En Hechos, vamos a comenzar en el capítulo 1. Versículo 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló, así que va a hacer referencia al Antiguo Testamento. Aprovecho la coyuntura, aquí está diciendo que el Antiguo Testamento fue divinamente inspirado, porque mire lo que dice, que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. Así que el Antiguo Testamento fue divinamente inspirado por el Espíritu Santo por medio de los santos hombres, como dice Pedro. Pero ¿cuál es el hombre que aparece aquí? Antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Así que en el momento en que se va a escoger el sustituto de Judas,
la Escritura dice que ya David, 1000 años antes, había hablado de la traición de Judas. ¿Cómo podía David saber de la traición de Judas? Lo que sucedería. Pues la Escritura lo dice, porque eran cosas que debían ocurrir y la razón por la que se cumple es porque es palabra de Dios, divinamente inspirado por Dios. Era algo que Dios así lo había ordenado. En ese mismo capítulo 1, mire lo que dice el versículo 20. Porque está escrito, nuevamente, Hechos capítulo 1, porque está escrito en el libro de los Salmos. O sea, iniciamos el libro de los Hechos y base de lo que se va a estar presentando en el testimonio, en la predicación, lleva como base parte del libro de los Salmos. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, citando el Salmo número 69. En el capítulo 2, Hechos 2, versículo 25. Aquí está Pedro, el día de Pentecostés, y dice, capítulo 2, versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Salmo capítulo 16. En ese mismo capítulo 2, si miramos el versículo 34, vuelve nuevamente a citar a David. Porque David no subió a los cielos, capítulo 2, versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué está citando la Escritura? El Salmo 110, dicho sea de paso, el salmo mesiánico más importante en el Nuevo Testamento. Entonces podemos ver una y otra vez cómo en los salmos se hablaba de quién, de Cristo. Y esto lo hago porque es importante, porque alguien podría decir, bueno, pastor, usted hasta el capítulo 28, la semana pasada, casi todos los capítulos ha demostrado o ha hablado que hablan de Cristo. Pero es que eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Es lo que quiero que vean. Que no es algo forzado, es algo que deberíamos poder ver y por alguna razón no lo veíamos, al menos yo no lo veía de esa manera. Capítulo 4 de Hechos, y nos movemos a la carta a los Romanos porque creo que ya hay bastante evidencia aquí. Hechos capítulo 4, versículo 25. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, o como aparece en la traducción en el Salmo 2, contra el ungido, que está citando el Salmo 2. Vamos a la carta a los Romanos. Después de Hechos, va Romanos y aquí terminamos. Solo que quiero que puedan ver una vez más por qué encontramos tantas referencias en los salmos a la persona, a la obra de Jesucristo. Porque así está dispuesto. En la carta a los Romanos, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8,
De hecho, esta es la mejor definición de lo que es la justificación. Si usted quiere saber qué es lo que es la justificación, aquí está la definición. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Salmo 32. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. David también profetizó la dureza y el juicio que vendría contra el pueblo de Israel. En otras palabras, que David también habla de la escatología. Sin embargo, yo no recuerdo a nadie hablar de la escatología usando a David. Y ya va a ver que parte de Romanos capítulo 11 narra lo que iba a acontecer con relación al endurecimiento y al juicio del pueblo de Israel, donde Dios usó a David. En Romanos capítulo 11, voy a iniciar en el versículo 7, pero es el 9, para tener un poco de contexto. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, fíjese que todo el Nuevo Testamento, cada vez que habla, ¿cuál es la base? Lo que estaba escrito. Entonces, ¿cómo podemos pretender interpretar el Nuevo Testamento sin la luz o el conocimiento del Antiguo Testamento? Ese es uno de los problemas mayores en la interpretación bíblica. Se habla mucho de reglas de hermenéutica, pero una de las cosas que debe estar en la hermenéutica es que debe tomar en consideración, debe tomar como base el Antiguo Testamento en su interpretación del Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento sea la luz o el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero no se pueden separar y decir es que el Antiguo Testamento es de Israel. Nosotros solo somos la iglesia y a nosotros nos compete solo el Nuevo Testamento. Falso. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Oh, Dios da espíritu de estupor. O sea que Dios, de la misma manera en que actúa para que alguien pueda ver, también actúa para que quede en ignorancia, ciego, en endurecimiento. Claro, ese Dios no se predica en nuestras iglesias. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y ahora el versículo clave, el 9. David dice, se ha vuelto tu convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Salmo 69. Entonces, el Nuevo Testamento claramente evidencia el uso continuo del libro de los Salmos, tanto para hablar del reinado del Mesías, como también para hablar del juicio que vendría contra el pueblo de Israel por su rechazo al Mesías. Porque debemos reconocer que los que se convierten en enemigos de Dios, desde el Salmo número 2, que atentan contra el ungido, que le dan muerte al ungido, el Salmo 22 tiene que ver con la cruz de Cristo, es su propio pueblo. Claro, en combinación, como vimos en Hechos capítulo 4, con los gentiles, con el gobierno romano y todo lo que sucedió, como muy bien Pedro allí lo aborda. Regresamos al Salmo número 29, luego de haber puesto un poco de contexto con relación a por qué encontramos en los Salmos tanta referencia a la persona de Cristo. Comienza el Salmo 29
llamando nuestra atención, no, diciéndonos que Dios debe ser honrado, alabado. Tributad a Jehová, hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Que es un llamado y debería ser algo que los seres humanos le den gloria a Dios, como se establece en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que parte de la ira de Dios es que los hombres, sabiendo que quién era Dios, pues Dios se reveló desde un principio, no le dieron ¿qué? Gracias, ni le dieron honra, se envanecieron en sus propios razonamientos. Dios debe y merece ser alabado. Y luego que inicia el Salmo 29 con un llamado a reconocer la majestad de Dios, que es digno de adoración, se torna un tanto con un cuadro que no sabemos si está hablando ahora de que la creación le adora o que se puede ver la gloria de ese Dios y la majestad de Dios en todo lo que sucede. Creo que es parte de lo que vemos en versículo 3. Pero hay algo que quiero mostrarles que a mí me parece que está hablando algo mucho más profundo del hecho de reconocer el salmista de que Dios debe ser adorado porque Él rige no solamente en el ámbito de los hombres, sino en el ámbito de toda la creación, que todo lo que sucede está en control de Dios. Dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, versículo 3, versículo 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. ¿Y por qué ahora específicamente habla de los cedros del Líbano? Cuando nosotros estuvimos estudiando los profetas, tanto mayores o menores, en varios momentos les hablé de la relación de los cedros, de esta madera específicamente, y de su procedencia del Líbano. Y aquí viene la razón. Quien está escribiendo es David. Yo no sé por qué esto se pasa por alto nuevamente. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, un pasaje que, yo no sé, 1000 veces hemos sacado a relucir aquí. David se encuentra en un tiempo de paz y mira su casa y está contento con su casa. Había sido construida con cedro del Líbano. Era una madera muy preciada y costosa. Y es ese mismo cedro del Líbano el cual David quería utilizar para hermosear o reconstruir la tienda, el tabernáculo. Así que hay una relación entre lo que David quería hacer y luego lo que sucedió. Porque si estudia luego la historia, David no se le va a permitir llevar a cabo esa obra. Esa obra la va a llevar a cabo su hijo Salomón. ¿Y qué hace Salomón? Manda a buscar madera del Líbano. Entonces la casa, ese primer templo, fue hecho, y una de las cosas más preciosas que tenía o preciadas era madera recubierta de oro en los artefactos que estaban en el mobiliario dentro del templo. Así que hay una relación. Si usted no sabe eso, pues no va a entender. Pero aquí está hablando porque de tantas cosas en la creación, ¿por qué tiene que hablar de que Dios va a destruir los cedros? Y los cedros de un lugar específico, del Líbano. Mire lo que va a decir en el 6, refiriéndose a ellos. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Está hablando un lenguaje. A mí no me parece que está hablando en un lenguaje donde
Lo que el salmista está tratando, el mensaje que nos está comunicando es que Dios gobierna sobre su creación. No, aquí hay un mensaje de que Dios merece ser adorado, porque ese mismo Dios que debe ser adorado en la hermosura de su santidad, es también el Dios que va a traer juicio. Ese Dios trae paz como trae juicio. Mire cómo termina el Salmo para que vea lo que estoy diciendo. Mire, vamos a ir al final de ese Salmo 29. Mire cómo termina en el versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Qué paz estaba hablando David? La paz que luego van a hablar los profetas. Por eso se habla del nuevo pacto como el pacto de paz también. Específicamente en Ezequiel. Ezequiel usa el pacto de paz. Tanto en Ezequiel capítulo 34, Ezequiel capítulo 37, cuando se habla del valle de los huesos secos, la unión del palo de Jacob y el palo de Judá en un solo palo. Cuando llegue el Mesías, hijo de David, se establece el pacto de paz, la era mesiánica. Y David lo sabe porque a David, nuevamente en 2 de Samuel capítulo 7, cuando él está pensando en hacer un templo que muestre la gloria del Dios de Israel, Dios le va a decir: yo no necesito que tú me construyas un templo. De hecho, no hay templo humano que realmente me contenga, pero te voy a decir algo, David. Yo proveeré un templo. Y ese tabernáculo o templo que Dios proveería sería un templo para salvación, lo cual era el propósito del templo. El propósito del tabernáculo no era que la gente fuera a llevar presentes o tener un culto. El propósito del tabernáculo para el pueblo de Israel era mostrarles que estaban en pecado, que se requería de un acto mayor de redención, porque todos los animales que se sacrificaban solo podían cubrir su falta, su pecado, pero no lo quitaban. El tabernáculo era un lugar de propiciación, de sacrificio, era un medio de gracia provisional en lo que el plan de Dios, como fue trazado en la eternidad, vendría a cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo, el verdadero Cordero inmolado, de lo que el tabernáculo era solo una sombra de lo que habría de ocurrir. No podemos olvidar el contexto. ¿Por qué se habla de paz y de juicio? Los hombres son llamados a adorar a Dios y a conocer a Dios y adorarle en su santidad, pero a la vez la santidad está asociada tanto al juicio como a la paz. Vamos a ver lo relacionado al Líbano con el pueblo de Israel, porque uno puede decir muchas cosas con la boca, pero no se trata de decirlas con la boca. ¿Dónde está el contexto bíblico que demuestre que los cedros del Líbano son una referencia, o al menos es plausible que sean una referencia a el pueblo de Israel? Comenzamos con Isaías, y eso lo cubrimos ya cuando estuvimos en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. De hecho, el capítulo 1 de Isaías, cuando lo estudiamos, no sé si recuerda, ese capítulo inicia llamándole al reino del norte o Israel una ramera. Se había convertido en una ramera. Solo para que vea lo que estoy hablando, mira el capítulo 1, versículo 21, la perícopa o el encabezado, el título arriba del versículo 21, juicio, juicio y redención. Juicio y redención, juicio y redención, juicio y paz, juicio y salvación. Eso lo hemos visto a través de los profetas mayores y menores. Como la venida del Mesías estaba tanto ligada a su acto de redención, por medio del cual un remanente sería salvo, como también al juicio que ocurriría. Lo acabamos de ver en Romanos capítulo 11.
Pablo está presentando en la carta a los romanos por qué razón el pueblo de Israel no abraza a Jesucristo como nación. ¿Por qué no lo hizo? Y una de las citas que Pablo utiliza es a David para decirnos, es que Dios lo ha dejado en endurecimiento. Porque no eran todos de Israel los que serían llamados a salvación. En el capítulo 2, y todavía no es el versículo, pero para poner un poco del contexto de lo que ya hablamos. En el versículo 2 habla del juicio que iba a ocurrir en los postreros días o en los postreros de los tiempos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, los mismos postreros días que el Nuevo Testamento está hablando, que estaban viviendo y que se estaba anunciando que el juicio que vendría. Lamentable, algunos han dejado ese juicio todavía, aunque se anunció hace 2000 años, el juicio todavía está en espera. Increíble, pero bueno, esa parece ser la mala interpretación de algunos. Versículo 13, para ir al grano, en el capítulo 2. De hecho, mire desde el versículo 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová. Este es el lenguaje de Apocalipsis. Cuando inician los sellos, en el capítulo 6, se hace inmediatamente una relación con lo que está por suceder o lo que sucede en el momento en que Juan está viendo la visión con lo que había profetizado Isaías. Versículo 11 es importante. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Esos Líbanos o ese cedro del Líbano era algo que le daba a ellos espíritu de grandeza. Tenemos la mejor ropa. Construimos nuestras casas con la mejor madera. La soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿En qué día? En el día del juicio, en lo postrero de los tiempos. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos. O sea que viene el juicio de Jehová, un juicio sobre los cedros. ¿Y qué es que Dios está enojado con la madera del Líbano? ¿A quiénes representan esos cedros del Líbano? Está comparando al pueblo con un bosque de madera, de cedros del Líbano. Por eso dice altos y erguidos. Y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué viene Dios a hacer? Viene a castigar. Y los primeros capítulos de Isaías está hablando del juicio que le había acontecido, que vendría tanto con el reino del norte y lo que le sucedería al reino del sur, porque se habían convertido en el capítulo 1 en una mujer ramera. Pero no solamente Isaías relaciona el juicio que vendría y muestra al pueblo prefigurando o mostrándolo como cedros del Líbano, sino que lo podemos ver también en Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 22. Voy a iniciar.
en el versículo 21 para tener un poco de más del contexto. De hecho, si usted mira el inicio de ese capítulo 22 para que vea que no estamos usando un versículo fuera del contexto, dice profecía contra los reyes de Judá. Mira la perícopa. Jeremías 22. ¿De qué trata? Dice la perícopa que la perícopa pretende ser un resumido, un título que pretende establecer cuál es el tema central, de qué se va a hablar. Dice el versículo 21, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Versículo 23. Jeremías 22, 23. Habitaste en el Líbano. Hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores, dolor como de mujer que está de parto? Este es el lenguaje del Nuevo Testamento que vemos en Mateo capítulo 24, que habla del juicio contra Jerusalén y habla de los dolores de parto, porque está hablando de lo que ya se había anunciado en el Antiguo Testamento, el juicio que vendría contra el pueblo de Israel. ¿Con qué son comparados? Con cedros del Líbano. Tal vez uno de los pasajes para terminar, porque creo que ya con lo que he presentado para mí ya es claro. Pero vamos a Zacarías. Zacarías. Capítulo 11. Cuando estuvimos aquí en Zacarías, también recuerdo haberles comentado la relación de cómo inicia el capítulo 11 con el pueblo de Israel. Yo no pudiera haber hecho estas relaciones si no hubiese regresado al Antiguo Testamento. Ahora puedo leer, me doy cuenta del beneficio de haber regresado al Antiguo Testamento. Porque si me quedo con las ayudas de muchos recursos que podría a lo mejor tener acceso a ellos, me quedo repitiendo exactamente lo mismo. Pero ahora uno empieza a leer y uno dice, pero es que ya yo leí algo del Líbano. Hay una relación estos cedros. A veces no recuerdo, con toda honestidad no recuerdo, pero es fácil, es sencillo. Entro en la computadora porque se me hace más cómodo en una concordancia y pongo cedros del Líbano. Y busco dónde en la escritura se habla de los cedros del Líbano. ¡Pum! Y caes en Isaías 2. Llega usted a Jeremías capítulo 22. Llega usted a Zacarías capítulo 11. Mire lo que dice en Zacarías capítulo 11, versículos 1 al 3. Dios está hablando desde el capítulo 10 de que va a haber juicio, va a haber redención, pero va a haber juicio. Y mire cómo inicia el capítulo 11. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. ¿De qué habla el salmista David? De que los cedros serían juzgados y el bosque sería quemado. Exactamente el mismo lenguaje de Zacarías. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán,
porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Ya entendemos por qué se usa la ilustración de la madera o el cedro del Líbano, porque estaba asociado en el contexto a la magnificencia, a la grandeza, a tener o a poseer los mejores recursos. Como cuando alguien iba a una fiesta, el vestido era importante, todavía lo vemos hoy, porque ese vestido muestra la realeza, la opulencia, la grandeza de la persona que está desfilando. Eran símbolos que asociaban a esa persona y Dios le está diciendo: tu orgullo y tu prepotencia, llegará el día en que caerás. Estruendo de rugidos, de cachorros, de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Y empieza a hablar de los pastores inútiles. Los mismos pastores inútiles de Ezequiel capítulo 34, que representan el liderato, que no había cuidado ni velado por el pueblo y así sucesivamente. Pero Dios vendría en juicio, pero también vendría a traer paz. ¿Qué es lo que Pablo, cuando está citando a David en Romanos 11, está presentando? Pablo usa a David para decir que no debía sorprenderle a la iglesia en Roma que solo una parte del pueblo de Israel viniese a la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque así estaba profetizado, que solo un grupo escogido de antemano vendría a la fe, porque el resto quedaría ¿qué? En ceguera. Serían vasos de ira para destrucción. En el Romanos 9 ya se había establecido. Entonces ya tenemos un contexto mayor cuando estamos leyendo el Salmo 29. Dios debe ser adorado. Él es el Dios santo. ¿Y por qué se habla de la santidad y de su santuario? Porque la santidad como la justicia son de esos aspectos más allá de hablar del conocimiento, de la grandeza de Dios, hablan de la majestuosidad de su carácter, de su ser. Por eso la Biblia, lo hemos dicho, exalta o lleva a un grado superlativo. Dios es santo, santo, santo. Dios no es 3 veces santo. Dios es santo y punto. Pero para que entendamos la magnitud de lo que implica el carácter santo de Dios, es una manera de llevarlo a... Es como ahora usted pone algo y lo pone en negrillas o lo subraya. O hay personas que cuando escriben y quieren resaltar una palabra, entonces ponen todo en letras mayúsculas. Son formas y maneras correctas o no que tiene la persona para enfatizar, para llamar la atención hacia un punto específico. Entonces, los que no adoran a Dios serán destruidos. Pero el pueblo que Él espera será bendecido. Termina el Salmo 29, versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre, porque Él gobierna sobre su creación. Pero ¿quién es el rey que reinaría para siempre? A David se le dijo que sería un heredero de su casa en cuanto a la carne. Jehová dará poder a su pueblo, pero no a todo el pueblo de Israel. Ya lo vemos, el Nuevo Testamento no dice que sería todo el pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Por qué? Por la obra que va a llevar a cabo el Mesías. Si ustedes recuerdan, los últimos salmos están relacionados a la obra del Mesías, su muerte y su tema continuo en estos últimos salmos ha sido que el tema del santuario, del templo.
Ahora entramos al capítulo 30. Y este es otro capítulo nuevamente que está relacionado a David. Y si usted busca los comentarios o busca algún, no sé, alguna Biblia de estudio con algunas notas sobre el Salmo 30, la idea que le van a dar es que David estaba enfermo y que, bueno, pues en su enfermedad, David ahora tiene un canto de una expresión de gratitud porque estuvo muy enfermo y se ha recuperado. Pensó que podría ser una enfermedad de muerte, pero no lo es. Cuando lo leamos, mire a ver si todo eso aparece en el Salmo. Yo he visto que muchos de estos salmos, la gente cuenta toda una historia del Salmo que no sé de dónde viene la historia. Puedo entender que si los salmos son escritos por David, alguien trate de ver, y no sería algo ilógico, tratar de ver dentro del contenido de las Sagradas Escrituras lo que aborda sobre la vida de David, en qué momento, en qué situación pudo haber ocurrido, si hay una semejanza entre lo que dice el Salmo y algún evento en la vida de David. Puedo entenderlo. Pero en ocasiones hacen conexiones que digo, ¿y dónde salió esa conexión? Usted tiene que creerle al comentarista porque usted no puede leer el Salmo y llegar a esa conclusión. Ese es el punto. No se desprende de la lectura. Fíjese que no es lo mismo que usted diga, bueno, pero yo tampoco podía ver lo del Líbano, pero yo puedo llevarlo a la escritura y mostrarle lo del Líbano. Asociado de la misma manera que en el capítulo 29 con juicio. De la misma forma y relacionado al mismo pueblo. No es que estoy usando los cedros del Líbano con otro pueblo y estoy tratando de usar esa porción y aplicarla, forzarla al pueblo de Israel. Eso no es lo que estamos haciendo. Vamos a tomarnos el tiempo a leer el Salmo 30. Y dice así el 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Casi todos los salmos que hasta ahora hemos estudiado, vemos que el justo está clamando y pidiendo porque durante su ministerio lo que va haciendo se está encontrando todo el tiempo ¿con qué? Con oposición. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Ve? Y aquí es que las personas dicen, David tenía una enfermedad. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces aquí relacionan, estaba enfermo, creía que se iba a morir, pero no murió. Ahora hay un cambio en el versículo 4 en adelante. Porque ahora vamos a ver que hay una gratitud. Como inicia el Salmo. Cantad a Jehová. Pero note que ahora no es el que ha pasado por la enfermedad. Si ese es el caso y la explicación del Salmo, y que estuvo al borde de la muerte, pero se ha recuperado, no es él el quien solo está alabando, reconociendo la majestuosidad de Dios. Vean el cambio, es importante que lo vean. Algo sucede en el que está hablando que tiene un impacto sobre otros. Algo ha pasado en su vida. Dios se ha glorificado, él está glorificando a Dios porque Dios le ha sanado. El problema es que, por ejemplo, en el griego la palabra soter, salvación, no solo significa salvación, significa también sanar, significa ser librado. Dependiendo del contexto, cambia. Cantad a Jehová vosotros sus santos. Y en mi caso particular, yo empiezo a preguntarme, ¿y qué tiene que ver la enfermedad de David
con un llamado a los santos en particular a adorar a Dios. Bueno, alguien podría decir, yo sé la explicación. Me la puedo imaginar o la puedo suponer. Pues David es el rey, estaba para morir, el pueblo recibe la bendición de que David se ha recuperado, pues el pueblo debe alabar a Dios, porque Dios ha librado de la muerte al rey David. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. ¿Recuerdan cómo inició el salmo anterior? Dios debía ser adorado. ¿Y cuál es el punto máximo de la adoración? Está en el versículo 2 al final, Salmo 29, 2. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque un momento será su ira. Esta ira tendrá que ver con lo que ya vimos en el Salmo 29. Usa la misma expresión de la santidad de Jehová y ahora también la relaciona no solo con la salvación de algunos, sino con juicio para otros. ¿Por qué? Inicia el Salmo 30, el 29 termina diciendo que Jehová será paz, bendición, salud, salvación para su pueblo. ¿Y cómo inicia el Salmo 30? Con alguien que ha sido librado de la muerte y que el pueblo debe adorar a Dios. Los santos deben adorar a Dios por su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. El favor de David duraba toda la vida. ¿De quién está hablando? Yo no sé usted, pero yo me quedé como los niños chiquitos, sigo siendo preguntón. Yo leo la Biblia y yo le hago preguntas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿En cuánto? Y busco las respuestas en el texto. No puede uno solo leer por leer. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Sé que esto se puede utilizar en términos prácticos para decirle al pueblo de Dios, para decirnos a nosotros, sus hijos, que Dios está ahí, que Dios rige, que Dios gobierna. Y que tanto suceden bendiciones como situaciones difíciles a los hombres de Dios. Y alguien podría decir, es cierto, hay momentos en que hay una noche oscura, pero luego nos encontramos con un nuevo día. Creo que esto va mucho más allá. Versículo 6. Es David quien está hablando, pero lo que estamos diciendo es que lo que David está diciendo, lo está diciendo, va más allá de un evento solo que le compete o que tiene que ver con su vida. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Recuerda los montes que serían destruidos del Líbano? El pueblo es visto como un monte, pero como un monte de cedros del Líbano. Pero este monte no es destruido. ¿Cómo inicia el Salmo 1? Con el justo. ¿Y cuál es la imagen? Que es un árbol plantado junto a corrientes de ríos, de aguas. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Agustín decía que este salmo estaba hablando de la turbación o de los momentos que ya me hemos hablado de Jesús en su encarnación, en su muerte en Getsemaní.
A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabaré, te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Está hablando de alguien que de quedar muerto y no levantarse, hay pérdida. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Déjeme relacionar ambos salmos para terminar, el tiempo ya ha pasado. Comenzamos nuestro estudio viendo, ya que hemos mencionado una y otra vez, el que estamos leyendo los salmos de David, donde no negamos que haya habido o detrás de cada uno de estos salmos haya tal vez un momento, un evento en su vida que Dios utilizara para que David escribiese. Pero fuimos al Nuevo Testamento y pasamos por diferentes pasajes bíblicos que claramente enseñan que el Antiguo Testamento apuntaba y hablaba de la persona de Jesucristo. Lo vimos en Lucas capítulo 24, versículo 44, donde Jesús mismo le dice a sus discípulos, todo lo que le he venido diciendo es lo que de mí se hablaba en qué. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y fuimos al libro de Hechos y por lo menos la carta a los romanos para ver cómo una y otra vez se utiliza a David o los salmos para hablar de grandes doctrinas, de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la resurrección de Cristo, la doctrina del juicio venidero sobre el pueblo judío. Todos esos pasajes están en los salmos. Y estamos leyendo en esta noche el Salmo 29 y el Salmo 30. Y en el Salmo 29 tenemos un salmo donde se nos llama más que alabar a Dios, sino inicia tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. En otras palabras, el propósito de la vida de los hombres es la glorificación de Dios, pero en nuestro estado caído buscamos solo nuestra gloria. Usted lo puede ver en los Juegos Olímpicos, no por hablar de los Juegos Olímpicos, pero ahí lo puede ver. La gente busca su gloria, el ser aplaudido, el ser visto, el ser reconocido, pero no lucha y no se esfuerza por obedecer a Dios. Puede limitar su alimentación, puede hacer ejercicios rigurosos, puede apartarse por mucho tiempo de diferentes faenas de la vida para dedicarse a un solo objetivo con el único propósito de ser aplaudido, visto, reconocido. El propósito de la vida de los hombres no es ese. Es la gloria de Dios. Y Dios debe ser honrado. Y la Escritura dice que quienes no honran a Dios y no lo honran por su atributo, el atributo que ningún otro Dios conocido por los hombres, porque eran ellos mismos deificados, poseían, que era ¿qué? La santidad. Quienes no alaban a Dios y se alaban a sí mismos y se engrandecen a sí mismos, aunque parezcan fuertes como los cedros, van a caer en el día de la ira de Jehová.
Y en el Salmo 30 establece que solo aquellos que alaban a Jehová, que tributan a Jehová, que reconocen la gloria de Jehová, serán aquellos que permanecerán, porque ellos disfrutarán, como termina el Salmo 29, siendo bendecidos como pueblo por la paz que trae Jehová. Esa paz que trae Jehová, que está relacionada a la era mesiánica, al nuevo pacto, llega por medio de la mayor tragedia o calamidad. Que aquellos que debíamos dar gloria a Dios, según el Salmo 29, terminamos destruyendo la vida del Santo encarnado. Pero el Santo encarnado, su trabajo, su obra, su vida no quedaría sin valor. Cumpliría la paz del Salmo 29. Y por eso termina el salmista en el versículo 8 hasta el 11, alabando a Dios, porque la muerte del Mesías no quedaría en el polvo. Porque la verdad no sería, como dice Romanos 1:18, si fuera por los hombres, esa verdad permanecería oculta. Porque los hombres la suprimen. Pero era el plan y el propósito de Dios, luego de la muerte del Mesías, que aquella sabiduría en misterio que habla el Nuevo Testamento, que aquella sabiduría oculta de la que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 1 al capítulo 2, que ninguno de los reyes de la tierra jamás conocieron. Dice, porque si lo hubiesen conocido, jamás hubiesen atentado contra el Rey de Gloria. Esa sabiduría alcanzaría y sería dada a conocer no solo al remanente de Israel, que recibiría la paz por medio del Mesías, sino a todos aquellos que serían alcanzados posteriormente, porque aquella verdad no quedaría en el polvo. Continuamos nuestro estudio de los Salmos. Vamos por hoy a dejarlo aquí. Sígalos leyendo. Son maravillosos. Si quiere ver algo para una aplicación directa a su vida pastoral, vea la realidad y la verdad de que Dios merece ser honrado y alabado, y la pregunta que debemos hacernos, ¿realmente mi vida es un tributo a Dios? ¿Realmente mi vida le da gloria a Dios? ¿O es algo que digo con mi boca? Es algo que creo, que sé que debo hacer, pero no pasa de ahí. A mí me parece que muchos cristianos saben en su mente lo que Dios demanda o exige, pero no tienen conocimiento de que no se trata de entenderlo, se trata de vivirlo. Y usted les habla y ellos pueden decir, sí, eso mismo. Pero eso mismo, ¿por qué no lo hacemos? Porque eso no se evidencia en nuestras decisiones, en lo que hacemos, en cómo vivimos, en nuestras metas, en nuestras expectativas, en nuestras conversaciones, en nuestras relaciones, en dónde empleamos nuestro dinero, en dónde gastamos nuestro dinero. Entonces hay una disociación, hay algo que es contradictorio. Afirmamos cosas, las decimos que sí, que así son, pero ahí se quedan. Si ahí se quedan, no van a tener ningún efecto, sino el único efecto que puede tener todo aquello que escuchamos y no hacemos. Y tengo que decírselo, ¿sabe cuál es? Juicio. La palabra de Dios siempre se cumple. Ella es, como Moisés le dijo al pueblo, la palabra de Dios es bendición y maldición. Bendición para el que obedece
y una carta de condena, de condenación para el que no lo obedece. ¿Pensamos de esa manera, con esa seriedad sobre la Escritura? Porque no estás escuchando la voz. Cuando la Biblia habla, no es la voz de tu vecino, no es la voz de, no sé, de algún familiar, que tú podrías muy bien estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Cuando Dios habla, Él no te está pidiendo si tú estás de acuerdo. Él está declarando lo que es verdadero. Él está diciendo lo que es debido. Él está demandando lo que Él merece. Entonces tú y yo no estamos en ninguna posición para ver si lo obedecemos, considerar si lo obedecemos. Estamos llamados a obedecerle. Y cuanto más si uno es creyente. Esa es la manera de amar a Dios y glorificar a Dios. En esto conoceréis que me amáis cuando guarden mis mandamientos. Por eso le digo, hay una desconexión en nuestras iglesias y en el pueblo cristiano con la realidad. Usted va a cualquier iglesia y le dice, ¿cuántos aman a Dios? ¡Amén! Pero si pudiéramos examinar la totalidad de la congregación, que todos amén y mucho gloria a Dios y aleluya y aquí y allá, no se ve la obediencia. No es una contradicción que Dios diga que realmente le amamos cuando le obedecemos. No es la misma contradicción que usted encuentra o encontraría en sus hijos si su hijo le diga, mamá, yo te amo, papá, yo te amo, pero usted lo ha mandado 20 veces a hacer algo y no lo hace. ¿Qué necesitamos para verlo? Es claro, es evidente. Entonces Dios merece ser adorado y alabado. Y cuando Dios no es alabado y adorado, y por eso estoy diciendo, adorar a Dios no es meramente un acto de abrir la boca y decir unas palabras, de vivir para su gloria. Lo único que nos espera, lo dice el Salmo 29, es que juicio. Pero los que esperan en Él alcanzarán la paz. ¿Eso significa que la obediencia a Dios nos libra de todos los problemas? No, el Salmo 30 dice que no. Que hay días de turbación y hay noches oscuras, pero debemos reconocer que siempre, como allí se menciona, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Hay momentos en los que Dios pasa juicios. Hay momentos en los que Dios nos permite, como permitió en la vida de Jesús, pasar por situaciones que tenía que afrontar en su ministerio y vivir. ¿Qué le ayudó a persistir? Que él sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Que su Padre le había dicho lo mismo que él nos dijo, que nunca lo abandonaría. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta? ¿Por qué no podemos ver lo mismo en nuestra vida? Podrás estar pasando una situación difícil, pero no estás solo, no estás sola. Los salmos nos llaman continuamente, no nos invitan a confiar en Dios. Y es la confianza en Dios la base de lo que luego Habacuc va a decir, que es necesario que se evidencien los verdaderos hijos de Dios. Que Dios nos ayude a ir leyendo estos salmos y a poder ver más allá de que Dios merece ser adorado y ver aquí canciones. Esa parte final del Salmo 30, versículo 11 al 12, es un coro que muchas iglesias se cantan. Hay muchas partes de estos salmos que se cantan, son alabanzas, expresiones que se cantan y no están mal, salen de los salmos, deberíamos cantar también los salmos. Tal vez no con todo nuestros ritmos carnales que usamos,
porque lo importante no es tanto el ritmo o la música que le colocamos detrás, sino realmente la letra, lo que dicen, lo sublime, el contenido. Así que Dios nos ayude a poder vivir vidas que le glorifiquen y a darle gracias, porque a pesar de que nosotros no merecíamos ninguna de estas bendiciones, Dios en su gracia, como termina el Salmo 29, versículos 10 y 11, preside tanto en el diluvio como también preside bendiciendo. El rey muestra ira, pero también muestra paz. ¿De qué lado te quieres encontrar? ¿De qué lado se va a encontrar? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias por los salmos, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos confronta, porque ella, Padre Santo, nos ayuda a discernir, a entender, a examinarnos, a corregir, a afirmar nuestros pasos. Que tu palabra continúe obrando en nuestros corazones, que podamos ser sostenidos, sustentados, Padre Santo, por tu palabra. Te damos gracias en esta tarde-noche, por este tiempo, por este estudio bíblico, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, siempre orando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.